Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Para mí es un privilegio poder dirigirme a todos ustedes una vez más con un nuevo episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Mis hermanos, a través de esta plataforma hemos venido estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo y yo sé que el Señor ha venido enseñándonos, ha venido hablándonos, instruyéndonos y enseñándonos cosas importantes para que podamos ser buenos hijos de Dios y dar testimonio a todo el mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido bueno. ¡Aleluya! En esta oportunidad, mis hermanos, nos corresponde seguir estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del versículo 1 al 7. En este momento solo voy a leer el primer versículo porque a lo largo de todo el episodio, de todo el podcast, estaremos hablando detenidamente de cada uno de estos preciosos pasajes. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vuelvo a repetir, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Para esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema especial, un tema que el Señor me lo ha puesto en mi corazón predicarlo, y se titula Para los que anhelan el ministerio. O sea, mis hermanos, que este podcast, este episodio está dedicado a todas esas personas, a todos esos muchachos que anhelan en sus corazones, tienen el deseo en sus corazones de poder alcanzar un día el precioso llamado al ministerio. Repito, por eso nuestro episodio se llama Para los que anhelan el ministerio. La mayor bendición que podemos tener, alcanzar o recibir para nuestras vidas es la de ser hijos de Dios. No hay duda alguna, y cientos de veces lo hemos predicado y lo hemos dicho, que no hay nada más especial, no hay nada más lindo, no hay nada más glorioso para una persona que poder llegar a ese precioso momento en donde podemos conocer al Señor y cambiar nuestras vidas por completo. Llegar a ese momento de arrepentimiento en donde el Señor toca nuestros corazones. Venimos arrepentidos delante de Él. Él borra nuestros pecados y entonces podemos venir a los pies del amado y poder ser adoptados como hijos del Dios Altísimo. Para mí, y a la luz de la palabra, no hay nada más especial. No hay nada más poderoso, más lindo, más grande que cualquier persona en esta tierra pueda alcanzar que ser un hijo de Dios. Porque es una bendición poder ser hijos de Dios, poder conocer a Dios y ser sus hijos y gozar de todas esas promesas y bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, yo siempre he dicho, a la luz de la palabra, que siempre será una mayor bendición el poder ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo poder ser también siervos de nuestro Dios. El poder servirle a Dios es el mayor privilegio que podemos tener. El ser útiles para el Señor es una bendición, pero mayormente ser útiles para el Señor llevando a cabo su voluntad mediante el poderoso y sagrado ministerio. Lo repito, es una bendición ser hijo de Dios. Es una gran bendición poder llegar a los pies del Señor. Eso es lo más importante. El poder llegar a los pies del amado, borrar nuestros pecados, nuestro pasado y levantarnos como nuevas criaturas. Pero posteriormente a eso, es una mayor bendición y es un gran privilegio el ser hijo y al mismo tiempo poder también ser siervos del Dios Altísimo.
Sé que muchos de ustedes, muchachos, jóvenes, hermanos, anhelan en sus corazones el poder llegar a ser llamados por Dios al ministerio. A muchos Dios les ha puesto ese ardiente anhelo y fervor por llegar al pastorado o al ministerio del evangelismo. Y eso es algo especial y bueno delante de los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Recuerden, y les aseguro que el Señor tiene cosas grandes y especiales para todos ustedes que desean y anhelan el ministerio. La Biblia dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Y por lo tanto, si algunos de ustedes en este momento o durante ya cierto tiempo han venido anhelando, han venido deseando con un ardiente deseo el poder algún día ser llamados pastores, evangelistas, maestros o profetas de este tiempo, eso es algo muy bueno y eso es algo que solo Dios lo puede poner en el corazón de cada persona. Solo Dios puede poner en nosotros el anhelo de poder servirle en su obra y un día poder alcanzar también el ministerio. Y como yo he leído en el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué? Porque alcanzar el ministerio, alcanzar el glorioso llamado de Dios al ministerio es una de las cosas más bendecidas, de los mayores privilegios que podemos tener en esta tierra. No lo merecemos y eso es lo interesante, que no lo merecemos de ninguna manera. Hemos fallado tantas veces. Pero en su misericordia, en su amor tan grande, Dios decidió en su corazón y estableció de esa forma llamar a hombres como nosotros, imperfectos, pecadores y con pasados terribles, ahora a ser parte de la obra de Dios, a estar al frente de la batalla, a estar al frente en la brecha, predicando y enseñando esta poderosa palabra de las buenas nuevas a cuantas personas podamos. Esa es la misericordia de Dios, no la merecemos. Pero qué privilegio el nuestro de poder servirle al Dios Todopoderoso y más aún en el ministerio. Por eso, qué obra más preciosa la que nosotros estamos deseando. Una obra que solo Dios la podía poner en nuestros corazones. Sin embargo, mis hermanos, jóvenes, muchachos, todos los que anhelan el ministerio, no se trata solamente de anhelar querer ser pastor, evangelista, profeta o maestro. No se trata solamente de quererlo. Recuerden lo que dice la palabra también, que no es para el que quiere o el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. No se trata solamente de querer, anhelar, sino que de cierta forma tenemos que recordar que para poder llegar al llamado glorioso de Dios al ministerio, se deben alcanzar ciertos requisitos o estándares de excelencia que Dios estableció en su palabra para que nosotros, sus siervos, pudiéramos hacer esa obra, desempeñar esa obra preciosa con la mayor eficacia y eficiencia. Repito, no se trata solamente de anhelar o querer, sino de cumplir y alcanzar esa estatura y esas características que van a marcar un verdadero ministerio, un verdadero llamado de parte de Dios. Y yo es por eso que hoy estoy leyendo esta porción de la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Desde el versículo 2, Pablo empieza a explicarle a Timoteo cuáles son las características o requisitos que se deberían esperar en aquellos que anhelan el obispado, que anhelan el pastorado, que anhelan el ministerio. Y al iniciar a leer el versículo 2, Pablo empieza diciendo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y la primera característica de un obispo, de un verdadero siervo de Dios, es que este hombre sea irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? O sea, que no se le pueda reprender, corregir, regañar en alguna de estas formas. Significa buscar la perfección, buscar una estatura como la del varón perfecto. Obviamente, el ser irreprensibles no significa ser perfectos en sí mismos, sino significa buscar esa perfección, luchar por ser mejores cada día delante del Dios Todopoderoso. Todo hombre de Dios,
Toda persona que anhela el ministerio, que anhela servirle a Dios de todo corazón, necesita ser irreprensible. Una persona que se cuide en todas las formas de la vida, que no permita que el pecado entre de ninguna o de otra forma, sino que seamos ejemplo a todas las personas en toda nuestra manera de vivir, para que entonces podamos glorificar y representar de la mejor forma a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos está llamando al ministerio. La palabra también dice que el obispo necesita ser marido de una sola mujer. Esto no significa que aquellos que desean ser pastores, aquellos que desean servirle al Señor en el ministerio, tienen que estar casados obligatoriamente. Si podemos recordar también, Pablo fue uno de esos ministros muy usados por nuestro Dios Todopoderoso, pero fue un hombre que no estuvo casado durante todo su ministerio, durante toda su vida. La palabra nos muestra y nos enseña que Pablo no contrajo matrimonio, y a pesar de que no estaba casado, eso jamás le fue un impedimento para que él desempeñase el ministerio que Dios le había dado. Al contrario, Pablo mismo explicaba que él no se había casado porque él se había dedicado completamente a la predicación de la palabra. Pero esto lo dice también por aquellos que sí tienen pareja, aquellos jóvenes, muchachos o hermanos que desean el ministerio, que tal vez hay jóvenes que tienen un noviazgo. En este momento, cuando Pablo explica eso, se refiere a que el hombre de Dios, aquel que desea el ministerio, que desea servirle a Dios en la obra, debe ser una persona recatada, centrada, y no, mis hermanos, no un galán, como lo podríamos decir de una forma elegante, o más bien usando un chapinismo, no un picaflor. Porque ese es el problema muchas veces en muchos hombres que anhelan el ministerio y que anhelan servirle a Dios. Son personas que andan dando piropo a varias mujeres, que andan de mujer en mujer, de noviazgo en noviazgo, de relación en relación, y eso es desagradable delante de nuestro Dios Todopoderoso, y por supuesto da un malísimo testimonio delante de la gente. Aquel que desea el obispado, aquel que desea el ministerio o que ya desempeña un cargo ministerial, debe entender que debe guardarse solamente para aquella persona a la cual, mis hermanos, usted se ha unido, ya sea en noviazgo o en matrimonio. O si usted piensa que no puede soportar ese tipo de cosas y que no puede cumplir con eso, entonces sería mejor que usted también fuese como Pablo, que mejor no se meta a problemas de ese tipo y luche por mantenerse soltero toda su vida y así poder llevar a cabo el ministerio a Dios. Pero recuerden, todo hombre que desea realmente desempeñar el ministerio de la mejor forma no puede andar dando piropos a las mujeres. Debe ser un hombre reservado, un hombre recatado, que, mis hermanos, si entra en una relación, se dedica a esa relación por completo, sin infidelidades, adulterios o fornicaciones. La palabra también dice que aquel que desea el ministerio debe ser una persona sobria. Cuando habla de la sobriedad, en este momento no está hablando acerca de no caer bajo el efecto de las sustancias tóxicas, como lo puede ser el alcohol u otras bebidas de ese tipo. Cuando habla acerca de la sobriedad, de ser sobrio, en este pasaje, según la traducción del original a lo que estamos leyendo, la palabra sobrio significa dominio propio. Toda persona que anhela el ministerio, que anhela servirle a Dios en la obra, debe ser una persona sobria, que tenga dominio propio, que sepa controlarse en cada situación que se pueda presentar en la vida o dentro de la obra de Dios. Aquel que desea servirle a Dios en el ministerio, aquel que desea estar con Dios de manera especial dentro de lo que es un pastorado o alguno de los otros ministerios, debe aprender a dominarse a sí mismo. Aún Pablo le dijo en una oportunidad a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Porque todos nosotros tenemos que entender, nuestro peor enemigo no es Satanás y sus demonios. Porque cuando tenemos autoridad en el Señor, podemos reprenderlos, echarlos fuera y no pueden tocarnos a nosotros. Pero el peor enemigo a la verdad de todos nosotros es nosotros mismos, con nuestras actitudes.
nuestras acciones, pensamientos y todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestro ser en sí. Pueden llegarnos a ser de gran tropiezo en nuestra vida ministerial y en la carrera que Dios ha trazado para nuestras vidas. Por eso necesitamos tener dominio propio, controlarnos en todo sentido para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra también dice que aquellos que anhelan ser ministros de Dios deben ser personas prudentes en su forma de actuar, en su forma de hablar, que anden con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación y con sensatez. O sea, que hagamos todo con inteligencia, que hagamos todo bien pensado, que hablemos y actuemos, mis hermanos, pero que hablemos y actuemos conforme a la Escritura. Que antes de actuar, antes de hablar, siempre tengamos los pensamientos bien meditados, bien, hermano, construidos, para que entonces no nos hallemos en actitudes imprudentes o alocadas hasta cierto punto. Necesitamos ser gente prudente, que en todo momento podamos actuar con cautela, con cuidado, con moderación, para que tampoco seamos hallados en descrédito. La palabra también dice que aquellos que anhelan ser hombres de Dios, que anhelan llevar el estandarte del ministerio, deben ser personas decorosas. Personas decorosas, como lo dice el versículo 2. Necesitamos ser personas decorosas. ¿Y qué significa el decoro? Cuando leemos aquí en la palabra y meditamos en lo que dice aquí en la Escritura, en el versículo 2, el ser decoroso significa ser ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Y obviamente todo esto relacionado al adorno externo, o sea, nuestra forma de vestir. Como hombres de Dios, como hombres llamados al ministerio, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos pensando que Dios solamente está interesado en lo interno, en el corazón, en el alma o en el espíritu, o en los sentimientos o cosas de ese estilo. Sino que nuestro Dios es un Dios que lo ve todo y lo examina todo. Y por lo tanto, el hombre de Dios, el ministro de Dios, debe tener santidad interna y también santidad externa. O sea que debe vestirse para la gloria de Dios. Debe vestirse de forma decente, como un hombre de Dios, como un varón llamado por Dios a hacer la obra a la cual Dios nos ha dispuesto. Tenemos que aprender a vestirnos de forma casual, formal, pero de manera decente en todo tiempo, que en ningún momento nos parezcamos al mundo y sus tendencias. El hombre de Dios también tiene que tener buena higiene en todo sentido. El hombre de Dios tiene que tener cuidado con su corte de cabello, cómo se lo peina. El hombre de Dios tiene que tener higiene bucal. El hombre de Dios tiene que también tener un buen olor, un buen aspecto. Porque recuerden que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de la palabra y representamos el reino de los cielos. Y de alguna forma tenemos que vernos de manera decente y agradable, de forma decorosa, para que podamos también ser útiles en la obra de nuestro Dios y seamos bien recibidos. Porque a nadie, mis hermanos, y esto lo digo por experiencia también, a nadie le gusta recibir a algún hombre de Dios, alguna persona que tal vez huela mal o que tal vez esté muy desarreglada. Mis hermanos, como hombres de Dios, aún en la humildad y en la pobreza, uno se puede vestir decentemente para la gloria de Dios. No con pantalones apretados, ceñidos de tal manera que pareciera que no pasa la circulación. Tampoco con pantalones rotos o manchados, ni con camisas con figuras extrañas. El hombre de Dios siempre se viste representando el reino desde los cielos, de forma casual, formal, de una forma decente en todo momento. Porque recuerden que predicamos también un evangelio santo y poderoso y tenemos que ser personas decentes. El versículo 2 sigue diciendo que el ministro de Dios también necesita ser hospedador. Todos aquellos que deseen ser siervos del Dios Altísimo necesitan esta cualidad de ser hospedadores, que se puede relacionar a la habilidad de poder acoger, hospedar, recibir y hacer sentir bien a la gente, de hacerla sentir amada, cuidada. Y que también, mis hermanos, podamos hacer sentir a la gente que
que tal vez en cierto modo vienen golpeadas por el mundo, que vienen golpeadas por el diablo, logremos hacerlas sentir amadas por el amor de Cristo y el amor fraternal al cual Dios nos llama también. Tenemos que tener esa habilidad de poder ser personas con una buena actitud, con una buena personalidad que pueda ser acogedora para la gente y la gente se sienta amada por nosotros y cómoda al hablar con nosotros también. Necesitamos ser personas que sepan escuchar, que sepan atender al pueblo, porque recuerden, nosotros les servimos también al pueblo. En muchos lugares se enseña hoy en día y pastores aún predican en los púlpitos a gran voz diciendo que ellos solo les sirven a Dios y no a los hombres, pero es una gran mentira y bíblicamente lo podemos ver. Cuando Dios llama a un hombre, primero que nada Dios lo llama para que le sirva a él, por supuesto. Pero Dios nos llama para servir a su pueblo, servir a las ovejas y amar a aquellos que también están perdidos. Por lo tanto, necesitamos esa habilidad de poder hablar con la gente y hacerla sentir apreciada, hacerla sentir de forma cómoda, amada, para que entonces puedan sentirse con libertad, con felicidad dentro del templo de Dios, la iglesia y la obra de nuestro Señor. La Biblia también dice que el hombre de Dios tiene que ser apto para enseñar. El hombre de Dios, todos aquellos que anhelen ser hombres de Dios, pastores, evangelistas, maestros de la palabra o aún profetas de este tiempo, necesitan esa cualidad, esa aptitud, esa habilidad de poder enseñar la palabra de Dios, de ser personas que podamos enseñar de una forma eficaz, eficiente, para que la palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que aún no la conocen. Y es aquí donde tenemos que analizarnos cada uno de nosotros, hermanos. Todos nosotros tenemos que saber nuestras habilidades, tenemos que conocer nuestras limitaciones. Y como hombres de Dios, si realmente anhelamos servir en el ministerio y en nosotros está ese deseo ardiente, necesitamos meditar. Necesitamos analizarnos y reconocer si verdaderamente en nosotros está la aptitud, la habilidad de poder enseñar a las personas. Porque mis hermanos, no todos traen ese don precioso de poder enseñar la palabra, de tener muchas palabras, de tener esa elocuencia, esa espontaneidad para poder hablar, ese denuedo para poder enseñar las escrituras. Eso es algo que Dios lo puede dar también, pero muchas veces también se trae. Porque recuerden que Dios, desde antes de que naciésemos, Él ya nos había escogido y Él ya nos había llamado. Por lo tanto, siempre debemos analizarnos. Porque es importante tener esta habilidad. ¿Cuántos hombres han cometido el error de introducirse, meterse al ministerio, de meterse a ser pastores sin la habilidad de enseñar? Y por no tener la habilidad de enseñar la palabra, de la predicación eficaz, sus ministerios se han visto afectados de tal manera que ha habido un cero crecimiento y un cero impacto de parte de ellos. Por eso todos los que anhelan ser hombres de Dios, ministros de Dios, obispos de Dios, necesitan ser personas aptas para enseñar. Que por supuesto también conozcamos la escritura. Toda persona que quiera ser un siervo de Dios necesita conocer la palabra de Dios con una precisión, hermano, poderosa en la doctrina y en la enseñanza. Porque no podemos esperar ser ministros de Dios sin conocer la palabra de Dios. Porque entonces, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar nuestro propio pensamiento y no lo que a Dios le agrada. Por eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. La palabra sigue diciendo en el versículo 3 que aquellos que anhelan el obispado, que anhelan ser hombres de Dios, tienen que ser personas no dadas al vino. En este caso, mis hermanos, Pablo hace una mención directa a lo que es el alcoholismo. Sin embargo, el versículo también puede ser tomado, o la mención de esto puede ser tomado de una forma mucho más amplia. Y es que aquellos que desean servirle a Dios en el ministerio deben ser personas que no tengan ningún tipo de adicción en la vida.
No podemos ser adictos a ningún tipo de adicción, valga la redundancia, que presenta o nos ofrece este mundo pecaminoso. Nosotros los hombres de Dios somos personas sobrias, personas que si vamos a tener algún tipo de adicción va a ser el de leer la palabra, el de orar, el de ayunar y el de estar entregados a Dios, porque para eso nos llamó Dios, para estar con Él. Y si tenemos alguna adicción, entonces nos veremos imposibilitados de poder realizar la obra del ministerio de una forma correcta. Porque cuántas personas, tal vez ustedes no tendrán adicciones al alcohol, drogas o cualquier otra de esas sustancias, pero tal vez tú eres adicto al fútbol, a las redes sociales, a la televisión, a los videojuegos, a las amistades y a otra de ese tipo de cosas. Tal vez eres adicto a esas cosas y te vas a ver en un momento dado imposibilitado para hacer la obra de Dios, porque cuando tendrías que estar orando, te vas a encontrar sumido en esas adicciones. Por eso, aquellos que anhelen el obispado, necesitamos despojarnos de todo peso del pecado, de todo lo que pueda atar nuestras vidas y quitarnos y robarnos el tiempo, para que entonces podamos dedicarnos enteramente a la obra de Dios. La palabra sigue diciendo que el ministro de Dios debe ser una persona no pendenciera, no pendenciero. ¿Qué significa eso? O sea, que los hombres de Dios no tienen que estar en pleitos. O sea que los hombres de Dios, aquellos que anhelan ser siervos de Dios, no tienen que ser pleitistas, gente violenta, gente que en todo momento anda peleando por cualquier cosa y con cualquier persona. Nosotros los hombres de Dios hemos sido llamados a ser entes de paz, hombres de paz, hombres que procuramos la paz con todos. Y a veces esto es difícil porque hay gente cosa seria, gente que no cambia, gente que es detractora de la palabra y enemigos de la obra de Dios. Pero entonces nuestro objetivo y nuestro llamado no es hacer guerra con ellos o con ninguna persona. Si a la verdad nos encontramos en la vida con alguien difícil que no cambia y que es imposible que esta persona pueda cambiar de parte de nuestro interés hacia lo que queremos que ellos alcancen en la obra de Dios, nuestra actitud ha de ser mejor la de apartarnos y evitar toda altercación y todo problema. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros los siervos de Dios no somos pendencieros, no somos gente que anda peleando por todas partes. Evitamos las peleas, las contiendas y todo lo que tenga que ver con lo que es la falta de paz. Eso tenemos que hacer nosotros. Y esa actitud, esa característica debe estar en nuestras vidas para que hagamos bien la obra del ministerio. Y si tenemos problemas con la gente, mejor apártate de esas personas para que no te sean tropiezo en la carrera que Dios tiene para tu vida. La palabra sigue diciendo que aquellos que anhelan ser hombres de Dios deben ser personas no codiciosas de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, mis hermanos, como hombres de Dios, tenemos que tener nuestro corazón, nuestra mente, no en las riquezas de esta tierra, no en las cosas que ofrece esta tierra, el dinero, las casas, los carros, los bienes, los teneres, todo ese tipo de cosas. Nosotros los que vamos al ministerio tenemos que entender que son pasajeras y que se van a quemar en esta tierra. Nosotros los hombres que somos llamados al ministerio somos personas que tienen el corazón y la mirada puesta solamente en el amado, en nuestro Señor Jesucristo, y nuestro tesoro no está aquí, está en los cielos, porque somos embajadores de allá del cielo. Nuestra ciudadanía está en la patria celestial, allá con Jesucristo, y no tenemos que andar codiciando las cosas de este mundo. ¿Cuánto pastor codicioso hoy en día comete pecados horribles como robar los diezmos, robar las ofrendas y andar haciendo negocios fraudulentos y fechorías con tal de enriquecerse a sí mismos? ¿Cuántas iglesias se han encontrado en problemas de lavado de dinero porque se han metido al narcotráfico o negocios ilícitos? El hombre de Dios tiene que tener su mirada puesta en el cielo. Si usted tiene problemas de codicia, de dinero,
Si usted anda codiciando dinero y tiene tanto amor por el dinero, lo siento mucho, usted no puede funcionar para ser un ministro de Dios. Su corazón y su tesoro tiene que estar en el cielo. A nosotros los ministros Dios nos va a sustentar en todo tiempo porque el obrero es digno de su salario. Pero no tenemos que andar codiciando ese tipo de ganancias deshonestas. La palabra sigue diciendo que los hombres que deseen ser ministros de Dios tienen que también ser amables, o sea, afectuosos, respetuosos, educados con los demás. También dice la palabra en el versículo 3 que necesitamos ser apacibles, o sea, libres de adversidad. No seamos bruscos, no seamos violentos, seamos gente de paz. Que si alguien comienza a pelear, nosotros pongamos una palabra de paz y calmemos las cosas. La palabra también sigue diciendo que aquellos que anhelan el obispado y desean ser ministros de Dios deben ser personas no avaras, o sea, no gente tacaña, gente, hermano, que no puede aportar para la obra, no puede ayudar al prójimo, no puede aportar para nada. Nosotros como siervos de Dios siempre tenemos que dar el ejemplo en todas las cosas y en una de esas es en el dar. Porque nosotros predicamos que es dando como recibimos. Y si no damos nosotros, ¿cómo entonces el pueblo aprenderá esa preciosa palabra? No podemos ser tacaños. Si tú eres tacaño, pídele a Dios que te cambie porque entonces jamás podrás estar en el ministerio. La palabra en el capítulo 3, versículo 4 sigue diciendo que el ministro, que aquel que desee ser ministro, necesita gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es un problema que a veces se da en aquellos que desean ser ministros de Dios. A veces nos encontramos que nos entregamos de tal manera a la obra de Dios, nos sumergimos de tal manera en ese esfuerzo de realizar la obra de Dios que nos olvidamos que lo más importante en nuestras vidas son los de nuestra casa. Y aunque no estemos casados todavía, pero en un momento muchos de nosotros es posible que lleguemos a tener esa bendición de iniciar una familia. Y todos tenemos que tener bien en claro que la familia es primero. Primero es Dios, después la familia y después la obra. Porque para hacer la obra de Dios con toda eficacia y con toda eficiencia, primero tenemos que ganar nuestra casa y que nuestra casa le pertenezca a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que dedicarnos a la familia, honrar a nuestros padres y madres. Si tenemos hijos, cuidar a nuestros hijos e instruirlos en el evangelio. Si tenemos novias o esposas, pues también permitirles tiempo a ellas para entonces también disfrutar con ellas. Y obviamente tener mujeres que no sean mujeres mundanas, sino mujeres también que sean mujeres de Dios y que puedan desempeñar su papel como ayudas idóneas. Todo aquel que desea ser ministro de Dios debe de tener su casa en orden, su familia en orden, todo en orden, para que entonces no seamos tampoco vituperados, calumniados o señalados en alguna falta en relación a nuestras familias. Porque qué triste es ver a aquellos pastores que predican con autoridad en los púlpitos, pero saben que tienen un hijo homosexual en la casa. Qué triste es ver a esos pastores y ministros que predican con tal autoridad acerca de la palabra de Dios, pero sus esposas ni siquiera están en la iglesia o se separaron de ellas o algo por el estilo. Eso se ve re mal para un siervo de Dios. Los siervos de Dios tenemos que estar cuidando nuestras casas antes que al pueblo de Dios, porque bien la palabra nos dice y Pablo lo dice. En el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta. Si tú eres un joven que anhela el ministerio, que anhela servirle a Dios, y tienes una novia impía o que no está bien metida con Dios, ella te va a ser de estorbo en un momento dado y no vas a poder llegar a cumplir la carrera que Dios tiene para tu vida. Por eso, haz todo bajo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra en el versículo 6 sigue diciendo, no un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Significa nuevo. Alguien que sea nuevo en la fe, que tenga poco tiempo de ser cristiano y de servirle a Dios, no puede ser un ministro o un candidato para el ministerio. Los hombres que inicien el ministerio necesitan ser hombres que tengan experiencia y que tengan una vida de perseverancia en el Evangelio de Dios, en donde hayan estado aprendiendo la palabra de Dios, donde hayan estado recibiendo el consejo de Dios y que hayan estado sirviéndole al Señor en diferentes etapas o privilegios. Porque, mis hermanos, la obra de Dios es difícil. La obra de Dios es una obra que trae bastantes adversidades, pruebas y aflicciones. Trae muchas bendiciones, por supuesto, servirle a Dios. Pero esta también trae aflicciones, pruebas y dificultades y obstáculos terribles. Y un neófito posiblemente jamás va a poder aguantar el peso de la obra de Dios, sino solamente aquellos que hemos tenido experiencia trabajando en la obra de Dios, predicando en diferentes partes y haciendo la obra de Dios con todo el corazón y con todo esfuerzo, con lágrimas, sudor. Porque de esa manera Dios nos prepara para poder también recibir un ministerio de parte de Él. Así que si tú eres un joven, un muchacho, un hermano que lleva poco tiempo de ser cristiano o de servirle a Dios y tú ya anhelas ser pastor o desempeñar algún ministerio, yo te aconsejaría que tengas paciencia, que le sirvas a Dios como líder o en cualquier otro privilegio en la iglesia. Sírvele a Dios, persevera varios años en el Evangelio, aprende de la palabra, escucha la palabra de tus pastores, porque de esa manera irás creciendo en gracia, en sabiduría y en respaldo de Dios para el momento indicado, en el tiempo de Dios, que puedas ya desempeñar el ministerio. Porque yo he visto mucha gente que se ha lanzado al ministerio con poco tiempo de ser cristianos y han fracasado. Han fracasado rotundamente porque no sabían qué hacer o cómo desarrollarse. O muchas veces también, al ver los logros que empezaban a tener, porque Dios en su misericordia puede usar, hermano, puede usarlo de una forma especial. Y normalmente aquellos que inician muy rápido en el ministerio y en la obra de Dios y empiezan a tener diferentes logros y éxitos, empiezan a envanecerse, como dice Pablo. Empiezan a creerse ellos los ungidos, los poderosos y los que pueden hacer todo ellos solos y que son autosuficientes y que no es Dios sobre ellos. Y es por eso que también es necesario que tú tengas que pasar diferentes pruebas y dificultades para que te des cuenta que la honra y la gloria es solamente de nuestro Dios Todopoderoso y Él es el que hace posible todas las cosas en nuestras vidas y en la obra. Por eso, ten paciencia. Permítete crecer en la obra de Dios para que en el momento perfecto, en el tiempo de Dios, puedas llegar a desempeñar el ministerio con la suficiente experiencia que se necesita en la palabra, en la enseñanza y en la estrategia que tenemos que usar en la obra de Dios. Después dice, y por último, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquellos que deseen ser hombres de Dios, ministros de Dios, tienen que entender algo bien importante. El testimonio es importantísimo, crucial, para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Es importante que la gente te conozca como una persona santa, una persona de Dios. Porque si algunos de a los que tú les predicarás, a los que tú les predicarás o les predicas en este momento, saben cosas torcidas, ocultas de ti, jamás te van a tomar en serio. Y tú estás manchando el nombre de Jesucristo. El hombre de Dios, la persona que desee llevar a cabo el ministerio, no puede vivir una doble vida de fachadas, de hipocresías.
El hombre de Dios debe ser uno en el templo, uno en la iglesia, y ese mismo ser en su casa, ser en la calle, ser en el trabajo o con los amigos. Somos siervos de Dios en todas partes, somos luz en todas partes. Y si no tenemos buen testimonio de los de afuera, de la gente, no podremos llevar a cabo el ministerio de una forma correcta. Porque en lo que tú predicas de algo, otro te va a señalar y te va a decir, pero tú no haces eso, tú hiciste esto y esto y esto la semana pasada y no te creemos, eres un pecador. Y eso es lo más triste que le puede pasar a un aspirante al ministerio. Por eso cuida tu vida, guárdate para el Señor. Porque es necesario que tengas buen testimonio desde el primer momento que vienes a los pies de Cristo. Ya no seas el mismo. Sé un siervo de Dios en todo momento. Y sin duda alguna Dios te va a llamar al ministerio. Hoy hemos estudiado estos versículos. Y espero que esto les sirva a todos esos muchachos que anhelan en un momento ser siervos de Dios. Yo espero que esta palabra te ayude a mejorar y a saber a qué dirección tienes que apuntar para que entonces llegues al premio máximo, al premio glorioso de ser llamado al ministerio. Es una bendición ser siervo de Dios. Y en lo personal te digo, el ministerio es algo glorioso, es algo especial que te acerca a Dios de una forma increíble y de una forma tan íntima y gloriosa. Pero el ministerio no es fácil. El ministerio es duro. Y tú tienes que ser un hombre de oración, de ayuno y de palabra para realmente llevar a cabo la obra de Dios. Y por último quiero solo mencionar esto. Hay mucha gente que hoy en día está estudiando para ser pastor o cualquier otro de los ministerios que ofrecen estos institutos o universidades. Y déjenme decirle algo a todos ustedes. No se puede estudiar para ser pastor o cualquier otro ministerio. El llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Jesucristo. Y para que tú puedas llegar al ministerio, tienes que ser llamado por Dios. Eso es lo que marcará tu ministerio y lo que le dará el éxito a tu ministerio de una forma especial y poderosa. Así que todos los que anhelan el ministerio, sigan adelante. Dios nos ha dado promesa en esta iglesia que Él va a levantar a muchos ministros para las naciones, para Guatemala, para su pueblo. Y creemos a esa palabra y confiamos en Dios, que Dios lo está haciendo. Y aquí les dejo esta palabra, este episodio, para que mediten en él, lo estudien y puedan mejorar cada día para nuestro Dios Todopoderoso. Aquí me despido y cualquier duda o comentario que tengan, yo estoy para servirles en todo momento. Su pastor y amigo Eli Bernal está aquí para servirles y recuerden, la honra y la gloria es solo para nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Amén.